Hola chicos, alumnos, alumnas. En la Cátedra de Derecho Administrativo vamos a utilizar este medio para que pueda llegar a todos ustedes el desarrollo de cada una de las clases junto con el doctor Yoli Luna Roldán. En el día de hoy vamos a ver la unidad número 2 del derecho administrativo, que se refiere a los sujetos de la función administrativa, ¿no? Y bueno, debemos ante todo, antes de comenzar a hablar, recordar lo que habíamos hablado acerca de la administración pública, como ese conjunto dinámico y sistematizado de toda la actividad que despliega el Estado en búsqueda de satisfacer los cometidos concretos que van a ser el interés general, el bien común, y para ello va a tener y se va a crear los órganos, quienes van a ser los encargados de ejecutar y prestar ese servicio que establece la administración pública, ese interés general, ese bien común. En el desarrollo de la unidad número 2, nos habla específicamente de los sujetos de la administración, de la función administrativa. O sea, cómo está estructurado y cómo está organizada precisamente la administración pública. Para eso tenemos que tomar un concepto básico en cuanto a la estructura y en cuanto a la organización y decir que la organización administrativa es toda estructura técnica jurídica de la administración pública. ¿Cómo está estructurada esa administración pública? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuáles son sus órganos? Los entes que conforman esos órganos, entes centralizados, entes descentralizados, cómo van a funcionar en el cumplimiento del cometido, cuáles van a ser las atribuciones, cuáles van a ser los principios y cuáles van a ser los límites de actuación. Entonces partimos que la estructura de la administración pública puede ser una administración central, hablamos de la administración pública centralizada, y también la administración central conformada por organismos descentralizados. En la estructura y en el funcionamiento de la administración pública vamos a tener, por una parte, los sujetos tomados en sí mismos, o sea, vamos a tener los agentes públicos, los funcionarios públicos, los empleados públicos, y por otra parte vamos a tener los entes. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando veamos los sujetos, vamos a hablar en cuanto a la capacidad, competencia, y los órganos también en cuanto a la competencia o ámbito de atribución para que puedan desplegar las funciones estos entes en el cometido precisamente de la finalidad para los cuales han sido creados. Los principios básicos que van a regir tenemos primero, el principio de jerarquía. En la administración pública, ese principio de jerarquía se encuentra traducido en la subordinación de los órganos internos dentro del mismo de la administración pública. Es decir, encontramos una verticalidad de subordinación en cuanto a la organización interna de la administración pública. Y también un control jerárquico, es decir, hablamos de control jerárquico como todo poder en el ejercicio de su función que tiene el superior con relación al inferior. Es precisamente a través de los órdenes, de las disposiciones, de las reglamentaciones que existen en el ámbito de la administración pública, en ese orden jerárquico, en ese principio de jerarquía, de subordinación, en ese control jerárquico, en donde esas órdenes
van a aparecer de una manera vertical. Cuando hablamos de los organismos administrativos, tenemos que hablar a su vez de la competencia. ¿Y qué es la competencia? Cuando hablamos de la competencia, hablamos de la atribución o conjunto de atribuciones o facultades que la propia Constitución Nacional y Organización Interna, leyes, Constitución Provincial y reglamentos que tiene cada uno de los organismos, le otorga al mismo para que pueda cumplir su función. Además, en el ámbito de la competencia del funcionamiento de ese órgano administrativo, tenemos como dos aristas que permiten ese control y que permiten el funcionamiento y la realización de esos actos administrativos por parte del organismo administrativo, y para eso tenemos también la avocación y la delegación. En la avocación significa que el órgano superior va a otorgar al órgano inferior en la avocación para poder actuar. Y en la delegación expresamente existe una disposición en los cuales ese órgano inferior, por esa delegación expresa, puede actuar y realizar un acto que le compete en principio al órgano superior. Habíamos tomado como base, conforme la unidad número 2, hablar también de la organización centralizada. Hemos hablado que en la organización centralizada existe esa relación jerárquica que significa ante todo la subordinación de los órganos o de ese órgano superior que da las órdenes, y la subordinación de esos órganos inferiores precisamente para el cumplimiento de los cometidos, de las finalidades que ha establecido ese superior, y que da esa relación que es ante todo vertical. ¿Por qué? Porque en la organización centralizada todas las decisiones las toman los entes u órganos superiores de la administración, y los órganos inferiores se van a encontrar subordinados jerárquicamente. Esto es muy importante. Y esto es para distinguir de la descentralizada, porque en la organización administrativa descentralizada, las decisiones a tomar por esos entes descentralizados, no existe una relación de subordinación y pueden tomar precisamente esas decisiones. Puede, en la descentralización, se le atribuye competencia a órganos inferiores dentro del mismo círculo. Se mantiene disminuyendo ese principio de jerarquía. Puede haber un caso de desconcentración o descentralización burocrática, pero precisamente en la descentralización existe la capacidad de administrar que tiene ese nuevo ente. Y en consecuencia, en esa capacidad de administrar, puede cumplir con la finalidad del bien común. O sea, como una nueva función que le otorga la administración central. Es como un nuevo sujeto que nace este ente descentralizado, dotado de la individualidad jurídica y económica que puede tener. En la organización centralizada, repito, a diferencia de la descentralizada, la relación es como si fuera una columna vertebral. Es una relación jerárquica en donde existe un vínculo técnico-administrativo que tienen los órganos de la administración mediante la subordinación de los inferiores. Y con eso se logra como finalidad lo que comúnmente llamamos la finalidad de acción. En consecuencia, en esta organización centralizada tenemos el poder de nombramiento, el poder de mando,
el poder de vigilancia en cuanto al cumplimiento de las órdenes dispuestas por ese órgano jerárquico superior, el poder de revisión de las actuaciones administrativas, de los actos administrativos o reglamentaciones, el poder de resolución de conflictos que puede surgir entre órganos de la misma administración pública en cuanto a la competencia de las atribuciones de esa función de esos órganos, y como consecuencia también ese poder de corrección y de sanción. O sea, se da el rasgo característico de esa potencialidad jerárquica que no encontramos en los órganos descentralizados. También me parece importante resaltar uno de los puntos que es la autarquía y la autarcia. La autarquía está revestida ante todo por conceptos que la caracterizan. Los órganos que tienen autarquía son aquellos que se encuentran dotados de personalidad jurídica propia del derecho público, para lo cual nosotros debemos recordar las características de las personas jurídicas, públicas o privadas que establece nuestro Código Civil y Comercial. Están creadas a través de un orden legal. Esto significa que conforme a la ley, aquellos organismos que tienen autarquía tienen la capacidad de poder adquirir derechos y de poder contraer sus obligaciones, siempre dentro del ámbito de la atribución de competencia. Recordamos, atribución de competencia es la atribución de poder actuar dentro de la margen del que establece la ley o la propia reglamentación del derecho administrativo. Según las atribuciones de competencia, entonces se le ha otorgado esa capacidad conforme la creación y la sujeción mínima que debe contener, conforme todo ese bloque jurídico. Tiene las características de aquellos organismos que actúan con autarquía, responden por sí mismos, tienen su propia individualidad, tienen su actuación individual. En consecuencia, también les son imputables los actos y las responsabilidades que le pueden derivar de esa actuación individual que pueden cumplir. Pueden demandar, pueden ser demandados en juicio, pueden acordar inclusive algún tipo de conciliación, siempre y cuando dentro del ámbito régimen jurídico se le encuentra atribuido esa función. Cuenta también como rasgo característico con una cierta individualidad económica y financiera. No es que se encuentran dotadas de un patrimonio, pero que sí tienen afectado dentro del ámbito del presupuesto su actuación y su individualización y ese rasgo característico de poder utilizar parte de ese presupuesto en cuanto a la atribución e individualización económica financiera que presenta. Tienen carácter estatal ese patrimonio, tienen capacidad de autoadministración y tiene poderes decisorios conforme la competencia propia y exclusiva. Son siempre de creación estatal, aparece precisamente el Estado en cuanto a la conformación y el ámbito de actuación que presenta. En el caso de la autarquía es importante determinar ante todo el objeto de la entidad y cómo está conformada jurídica y orgánicamente. Principalmente, ¿por qué? Porque se refiere a la realización de actividades comerciales o industriales, en razón de su propia capacidad que tiene para poder producir sus recursos como propios de esa autarquía, ya que en algunos casos se lo denominan como específicamente que aparecen como órganos descentralizados para la producción, es decir, que tienen a su vez esa autonomía, por así decirlo, financiera con la finalidad de la producción. Ahora, cuando hablamos, siguiendo el programa, de los sujetos de la administración pública, entonces, esa administración pública que para el cumplimiento de su finalidad
necesita actuar a través de las reglamentaciones, actos administrativos, hechos administrativos, contrato administrativo, por entes, y hemos visto las características de los entes, personas públicas, personas jurídicas, como los denomino personas privadas, conforme las pautas de nuestro Código Civil y Comercial, cómo van a actuar, cómo va a actuar esa administración centralizada, descentralizada a través de los entes, con autonomía, con autarcía. Y a la par tenemos las personas físicas, porque nosotros vemos cómo la administración pública llega a nosotros, a cada uno de los ciudadanos, a través de personas físicas también. Los funcionarios públicos, los empleados públicos, en realidad que son los agentes públicos. Bien. Agentes públicos, entonces, antes de hablar de una definición, primero, distinguimos por una parte los órganos que aparecen como entidad y por otra parte las personas que son los agentes públicos. Agentes públicos, dentro de los cuales vamos a tener los funcionarios públicos y los empleados públicos. ¿Y cómo puedo conceptualizar de alguna forma lo que se entiende por agentes públicos? Y así decimos que es toda persona física incorporada a los cuadros de la administración pública por designación o por elección. Me van a disculpar un minuto nomás para poder poner la batería, cuestiones domésticas de este sistema, y poder seguir la clase con total tranquilidad. Bien, muchas gracias. Les pido disculpas. Entonces, repito, vamos al concepto del agente público y vamos a decir que es toda persona física que se encuentra incorporada dentro del ámbito de la administración pública por designación o por elección en forma permanente o transitoria, con remuneración o ad honorem, bajo un régimen especial del derecho público, y a fin o con la finalidad de cumplir precisamente la voluntad de la administración pública. Entonces, miren cómo a partir de esta definición ya dejo atrás tomar entidad, sino que tomo persona física. Persona física que se encuentra incorporada en el ámbito de la administración pública, ya sea por designación o por elección, en forma permanente, en forma transitoria, con remuneración, sueldo o haberes, o bien que pueda desarrollar o cumplir esa función ad honorem, sometido o bajo un régimen especial de la administración pública y del derecho público, y con la finalidad, ante todo, como principal finalidad de cumplir con la voluntad de la administración pública en el cargo, en el puesto, en el desarrollo de la tarea para lo cual se encuentra designada y por lo cual ha sido ante todo elegida. Ahora, a partir de esta definición vamos a ver qué caracteres propios tiene ese agente público. Primero hablamos que lo que se busca que ese agente público tenga es la idoneidad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las entidades públicas, privadas, centralizadas, descentralizadas, dentro del ámbito de la administración pública, como puede ser un ministerio, como puede ser un organismo descentralizado, como puede ser recursos hídricos, etcétera, etcétera, hablamos de la competencia en el marco de actuación que tiene, como atribución de las funciones que tiene para actuar ese organismo, conforme la ley, conforme la propia reglamentación de la administración pública para lo cual ha sido creado. Cuando hablamos de los agentes públicos, hablamos de la idoneidad. Y cuando hablamos de la idoneidad,
hablamos más bien de la aptitud física, aptitud intelectual, la aptitud técnica que tenga esa persona para la designación del cargo, el cumplimiento de la tarea para lo cual ha sido elegido. Otra característica que encontramos también en la organización centralizada es el escalafón de la subordinación dentro del ámbito del agente público. Subordinación en cuanto a la jerarquía, es decir, cumplimiento y disciplina especial en el ejercicio de esa tarea, en el cumplimiento de precisamente la función que tiene esa persona física conforme la finalidad que tiene la administración pública y el interés común. Y también goza de la estabilidad, o debe gozar ante todo de la estabilidad en cuanto a plana permanente. Se encuentran excluidos muchas veces de que regulan estas características aquellos empleados que en principio han sido contratados, o sea que no conforman la planta permanente, que se encuentran bajo un régimen de locación de servicios, los cuales se le aplica la normativa de locación de servicios, o aquellos que aparecen como cargos transitorios. Y los cargos transitorios que se dan en el ámbito de diversos poderes, principalmente los poderes políticos, se los denominan aquellos que cumplen la función de asesores, por ejemplo, los asesores de algunos legisladores. Entonces, aparecen ante todo como cargos transitorios. ¿Cómo se constituye la relación o función pública conforme sigue el programa con este agente público o con el empleado público? La relación termina mediante una relación contractual, por lo cual el nacimiento de esa relación contractual se va a dar una vez que ha sido aceptado, existe acuerdo de partes y ha habido ante todo aceptación de la designación por parte del empleado público o del agente público. En cuanto a los sistemas, o sea, a partir de allí, entonces, de la aceptación del cargo, podemos decir que aparece o nace esta relación del empleado público. En cuanto a la forma de designación, podemos distinguirla en aquella designación que aparece como discrecional y aquella designación que comúnmente se llama reglada. Repito, en cuanto a la forma de designación de los empleados públicos, tenemos aquello que aparece como discrecional y reglada. ¿Y cuál va a ser el marco de diferenciación? Por una parte tenemos aquella designación discrecional, en los cuales en principio no se cumplen más que los requisitos mínimos para cubrir el cargo que se encuentra vacante. No hay requisitos formales, existe una discrecionalidad que puede ser conforme a la competencia que tenga el órgano para la designación. Es decir, aquella persona que va a aparecer como designada debe cumplir aquellos requisitos mínimos y la elección va a estar a cargo del organismo, del jerárquico superior, conforme a algunas pautas que él haya establecido y dentro del marco de la competencia por lo cual él puede hacer esa designación. Distinto es el sistema reglado. En el sistema reglado hay un condicionamiento previo y hay el cumplimiento de ciertos presupuestos o requisitos previos y que aparecen como de pleno conocimiento para aquellos que se van a presentar como agentes o empleados públicos para cumplir ese cargo vacante. Entonces, repito, cuando existe un sistema de designación reglado, hay presupuestos, pautas previas que debe cumplir y que se dan a conocer de manera previa para aquellas personas que quieran o se presenten ante un cargo vacante para cumplir el mismo. Y uno de esos sistemas más conocidos es precisamente el concurso. ¿Y qué es el concurso? Cuando hablamos de concurso, hablamos precisamente de todo un proceso de selección
de personas que se encuentran idóneas para cumplir o desarrollar la tarea y en consecuencia cubrir ese cargo que aparece como vacante. Los concursos como método medio de selección, de preselección, etcétera, etcétera, tienen a su vez o pueden a su vez clasificarse de distintas formas. Y que esto va a depender inclusive de la tarea o cargo que se encuentre a cubrir. Por una parte tenemos aquellos concursos en donde se le va a pedir títulos y antecedentes. Aquellos concursos en donde además de títulos y antecedentes va a haber una prueba de oposición. Y a su vez tenemos otra clasificación que nos dice que esos concursos pueden ser públicos o concursos que pueden ser internos, o sea, para cubrir cargos que aparecen como internos en el ámbito de la administración pública. ¿Qué es importante distinguir? Como el concurso aparece como todo un proceso de selección, en ese proceso de selección se debe establecer con total claridad cuáles van a ser las pautas de ese proceso de selección. Y así digo que puede ser solamente de títulos y antecedentes, es decir, voy a tener en cuenta conforme al cargo aquellos títulos nacionales, provinciales, de universidades, terciarios, etcétera, que tengan con un puntaje generalmente antecedentes laborales o antecedentes que hayan tenido algún tipo de gratificaciones, de honores, y que deben a su vez, como pauta muy importante, determinar si es que a esos títulos antecedentes se le va a dar una puntuación y de qué forma. O sea, debe ser lo más claro posible para principalmente el concursante y para tranquilidad inclusive de quien ha sido seleccionado. Además de esos ítems de títulos y antecedentes, se puede agregar una prueba de oposición conforme el cargo que se intenta cubrir, ¿no? Con oposición escrita, oposición verbal, pregunta, exposición de algún tema, etcétera, etcétera. Y luego habíamos hablado que puede ser público. Público es cuando realmente para cubrir el cargo vacante yo hago una publicación abierta, sin limitación para todas aquellas personas que se encuentren o que se consideran capacitadas para cubrir ese cargo vacante. A diferencia de aquellos que aparecen como concursos internos, que suele darse en el ámbito de la administración pública, porque generalmente son ascensos, entonces se le va a poner como pauta específica internos entre los que conforman el mismo rango dentro de la misma oficina y que le va a permitir precisamente el ascenso. También tenemos como otra forma el sorteo. El sorteo se realiza como forma de ingreso siempre y cuando tengamos a las personas en un perfecto pie de igualdad de condiciones en cuanto al conocimiento, idoneidad, antecedentes, o sea, utilizar el sorteo como fin en cuanto a la designación y que cuando se presenta el caso de sujetos que se encuentran en un perfecto pie de igualdad y han desarrollado y han demostrado esa igualdad en todos los pasos del procedimiento del concurso selectivo. Igualdad en cuanto al conocimiento, en cuanto a la idoneidad, en cuanto a la capacidad, en cuanto a los antecedentes, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuáles son los deberes y cuáles son los derechos de estos agentes públicos? Por una parte tenemos los deberes. Cuando hablamos de deberes, en realidad hablamos dentro del marco de la administración pública, es decir, aquellas pautas o aquellos requisitos que debe cumplir el empleado público, el agente público en el ejercicio de su función pública. Porque hablamos de deberes dentro del ámbito laboral y conforme la tarea que debe cumplir, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esas pautas? Porque eso hace al funcionamiento también
de la administración pública, de la tarea que cumple, del bien común y del interés general. Y así hablamos de los deberes de lealtad y de fidelidad. Pero ese deber de lealtad y de fidelidad, hablamos de lealtad como una obligación moral, y una obligación jurídica y moral que debe tener ese agente público, ¿no? Y la lealtad, pero la lealtad al cargo. No debemos entender, perdón, como lealtad al funcionario, lealtad al jefe, como persona. No, 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 lealtad al cargo que estoy ocupando. Fidelidad en el cumplimiento de la obligación jurídica y moral que tengo al cargo, otorgado por la administración pública, y cuya finalidad va a ser el interés general y el bien común. También tengo el deber de obediencia jerárquica, es decir, hablo de obediencia jerárquica como acatar y cumplir con las normas establecidas y decisiones establecidas por los superiores. Puedo en algunos casos eximir, y sí, cuando el que me da la orden no sea un jerárquico superior, o cuando la orden que deba cumplir no tiene o no está rodeada de los presupuestos formales para los cuales yo como empleado público deba cumplir, o se trate de una orden o una disposición que sea grave, que sea inmoral, que no esté dentro del ámbito del cumplimiento cometido de la función pública, el interés general y el bien común. Entonces lo debo expresar y debo exceptuarse, y eso precisamente no es una obediencia jerárquica. También tengo el deber de la dedicación al cargo, o sea, el cumplimiento del cargo, el cumplimiento de la tarea en el cargo que yo tengo en horas, en tiempo, en lugar, conforme a las condiciones que yo deba tener, ¿no? Llegar a horario, evitar tardanzas, cumplir conforme las pautas en el marco de mi competencia, con toda la dedicación necesaria, sin olvidar que el cuadro de actuación del agente público en el ámbito de la administración pública es muy importante, ¿no? Y de recordar esos sketches que veíamos en Casalla cuando llegaba un ciudadano común uh, ante algún tipo de problemas que tenía en el ámbito de la administración pública, una oficina de la administración pública, y le decía atrás, atrás, o sea, hasta cómo debo tratar a ese ciudadano. Eso también aparece como un deber del agente público, ¿no? Hasta el trato, más en estos momentos, más ahora con la pandemia, con la irascibilidad que encontramos, con el mal humor. El ciudadano común viene con un problema desde la casa, viene con un problema traído, algo que nos lleva a rentas, algo que nos lleva a la dirección de tránsito. Entonces, por lo menos tratar de calmar el ánimo para poder escuchar al ciudadano, porque eso también significa el deber en cuanto al cumplimiento de mi cargo con la dedicación, ¿no? Eso es una opinión muy personal, por favor. También debemos tener en cuenta las incompatibilidades que se nos puede presentar en el cumplimiento, ¿no? La incompatibilidad no es lo mismo que la inhabilidad, porque la incompatibilidad son algunos presupuestos que de antemano yo tengo para que no pueda ejercer una determinada función. En el ámbito del Poder Judicial, por ejemplo, si soy un empleado público y soy abogado, no puedo ejercer libremente la profesión porque existe una incompatibilidad. Mientras que la inhabilidad aparece como una sanción moral o como una sanción específicamente que se le da al empleado público, al agente público, para el ejercicio de su función y luego de un proceso administrativo que denote que ha habido una sanción y que además existe esa inhabilidad como complemento de la sanción o como sanción en sí misma para el ejercicio específico del empleo público, del agente público o del funcionario público. Luego tenemos eso que se llama la responsabilidad funcional. ¿Y qué significa?
hablamos de responsabilidad funcional y decimos todo funcionario, todo agente público, todo empleado público debe ser responsable. Y la responsabilidad funcional está ligado precisamente al desarrollo del empleo con eficiencia y con eficacia. O más bien, con eficiencia para lograr la eficacia. Y eso es hablar de la responsabilidad funcional. Tomar el cargo, el desarrollo de mi empleo con toda la eficiencia para lograr eficacia y transmitir al ciudadano común la eficacia en la decisión tomada en esa organización administrativa. Si ese ciudadano común va en búsqueda de, en un expediente administrativo, lograr ver una sanción administrativa, ver si puede impugnar, o sea, yo como agente administrativo, si estoy en ese lugar como empleado, por lo cual debo mostrar y explicar, lo debo hacer. Mi actuación, si es eficiente, va a lograr la eficacia en el cumplimiento de la administración pública y sus órganos al ciudadano. Y así poder lograr el bien común y el interés general, que es lo que buscamos. Entonces, hablamos de esa responsabilidad funcional. Y también tenemos el deber de la discreción y de la reserva. Es decir, no puedo difundir aquellos actos administrativos que se van a convertir en hechos administrativos, cuando lo que se busca es precisamente otro fin. No puedo decirles sobre un negocio, oh, escondan los libros porque van a ir a fiscalizar dentro del ámbito de la oficina tributaria si llevan o no los libros, ¿no? Eso hace precisamente la reserva y a la discreción en el ejercicio de su función. Cada agente y cada funcionario en el ámbito en donde deba desarrollar sus tareas. Y si bien por un lado estos son los deberes que debe cumplir este agente público, empleado público, funcionario público, del otro lado nosotros tenemos cuáles son los derechos. El derecho a la estabilidad o conservación del empleo, que se encuentre ese agente público, el derecho a mantener lo que se dice la carrera, o sea, de poder ser promovido. Hablábamos nosotros anteriormente de los concursos y de aquellos concursos internos que se pueden dar dentro del ámbito mismo de la oficina de la administración. Entonces, dar la posibilidad de la promoción, del ascenso a ese empleado público. El derecho a una remuneración justa, ¿no? A la par de la remuneración justa tenemos el derecho consagrado constitucionalmente, que es el derecho a la huelga, el derecho a gozar de las licencias conforme lo establece el ámbito del derecho laboral, el derecho a las licencias por enfermedades, por maternidad, por paternidad, por amamantamientos, el ingreso a las horas necesarias, es decir, los derechos consagrados constitucionalmente en el ámbito del derecho laboral a este empleado público. Ahora, a la par de la responsabilidad funcional que tiene el empleado público, tenemos la responsabilidad política. Pero la responsabilidad política, la responsabilidad que conforme a la Constitución de la Nación se le otorga a los funcionarios que están ungidos por el pueblo, es decir, a aquellos que han sido votados y elegidos por el pueblo. Ellos tienen una responsabilidad, más que una responsabilidad funcional, es una responsabilidad política, porque está otorgada por la Constitución Nacional en el ejercicio y en el cumplimiento de los deberes por los cuales ha sido elegido por voluntad del pueblo. Es precisamente a través del Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Judicial, el jury de enjuiciamiento, la manera que tiene la Constitución de la Nación para que esos funcionarios que aparecen como funcionarios públicos puedan ser juzgados en caso de su incumplimiento y mal desempeño. Y la responsabilidad civil. También me parece importante hablar esto de la responsabilidad civil,
porque la responsabilidad que puede tener cualquier funcionario o agente público con relación a un tercero. Es decir, va a responder el Estado como responsabilidad civil por ese tercero, siempre conforme a las pautas que establece el nuevo Código Civil y Comercial, que establece el límite de la responsabilidad del Estado con relación a los funcionarios. También podemos hablar de la responsabilidad penal, no nos debemos olvidar. Pero esto sí le corresponde a aquellos funcionarios públicos la responsabilidad penal, pero ya por delitos que hubieran cometido. Por ejemplo, un cohecho, por ejemplo, un abuso de autoridad, por ejemplo, una malversación de fondos, etcétera, etcétera. Responsabilidad penal que puede dar origen, por supuesto, a todo un proceso penal. Y a consecuencia de ellos, tenemos las sanciones, y cuando hablamos de sanciones, para diferenciar de las incompatibilidades, tenemos las inhabilidades. Una de las sanciones que puede ser, por ejemplo, en el cargo de un funcionario público por una malversación de fondos, puede ser la inhabilidad para que por tantos años de por vida pueda ejercer el cargo de funcionario público. Y luego tenemos la responsabilidad administrativa, y la responsabilidad administrativa se refiere principalmente a qué sanciones le competen a aquel agente público, a aquel funcionario público, pero por faltas cometidas dentro mismo de la administración pública, que pueden originar y que pueden tener a la par otro tipo de responsabilidades también, pero eso se refiere a la falta de algún cometido que debía o que debía hacerlo principalmente ese funcionario público o ese agente público, pero en el ejercicio de su cargo o tarea pública. Se me ocurre, por ejemplo, un comisionado municipal que tiene que hacer la rendición de cuentas de la utilización de su presupuesto y no lo hace. Entonces será el Tribunal de Cuentas el que tendrá que sancionarlo, intimarlo que se lo haga, y si no, sancionarlo con una falta administrativa, que luego puede transformarse inclusive en algún tipo de responsabilidad civil o inclusive hasta en algún tipo de responsabilidad penal. Bien, visto ya las clases de responsabilidad, vamos a ver las sanciones disciplinarias. Cuando hablamos de sanciones disciplinarias, hablamos ante todo, lo vamos a tomar como aquella facultad que puede tener el empleador en su función principal, siguiendo ese orden jerárquico, y además tiene el carácter de ser punitiva, de poder corregir faltas, incumplimientos u obligaciones que le son emergentes a la relación contractual del trabajo. Entonces, aparece ante todo como una facultad del empleador. Bien. Entonces, aquel agente público que no cumple con los cometidos propios, el empleador se encuentra habilitado para poder sancionarlos precisamente por esas faltas. Es el ejercicio del poder punitivo que tiene precisamente el empleador. Ahora es importante distinguir el tipo de faltas. Faltas menores o mayores, faltas correctivas o depurativas, faltas coercitivas o represivas. Decimos faltas menores primero. ¿Por qué? Por las características que revisten. Lo primero, ante la omisión que puede tener el empleado público en cumplir alguna función, ante falta de funcionamiento mínimo que puede tener, tenemos aquellas sanciones que aparecen menores. Menores son las amonestaciones o apercibimiento verbal que se le puede hacer al empleado. Se puede hacer, por ejemplo, un llamado de atención. Es un incumplimiento mínimo, entonces tengo una sanción menor, como puede ser una amonestación. Llamado de atención o apercibimiento verbal. Ahora, si ese incumplimiento sigue, ese llamado de atención o apercibimiento verbal puede transformarse
en un llamado de atención, pero ya escrito. Entonces, subo un poco esa sanción mediante un apercibimiento escrito. ¿Cuál es la diferencia? Que ese apercibimiento escrito lo puede dejar o puede constar como antecedente en el legajo. Ahora, ¿qué otra sanción puedo tener? Una multa. Ante el apercibimiento oral, luego del apercibimiento escrito, y sigue con esa inconducta, entonces el empleado público lo puedo multar. Aquí esa sanción ya significa la pérdida de una suma de dinero o un porcentaje de lo que él pueda percibir en el haber, en distintas proporciones que se pueden ir dando y conforme la falta o incumplimiento que él haya tenido. Luego ya pasamos a algún tipo de suspensión. La suspensión que puede ser por días, suspensión más la pérdida del salario, estoy hablando ya de una sanción que aparece como una sanción mayor. Entonces suspendo, privando además como consecuencia el cobro del salario. La suspensión como sanción generalmente no puede ser superior a los 10 días. Estos tipos de sanciones, amonestación, llamado de atención oral escrita, la multa y la suspensión, aparecen como menores, correctivas y coercitivas. ¿Por qué digo esto? Porque las sanciones correctivas son aquellas que dejan subsistente la vinculación. O sea, lo corrijo, pero todavía lo encuentro vinculado en esa relación laboral. Mientras que en las depurativas yo trato de que cese esa vinculación. En las coercitivas busco la corrección y en las represivas voy más allá de la corrección. Por eso en aquellas represivas puedo lograr no solamente la suspensión, sino el despido y la exoneración. Siguiendo entonces con la clasificación individual, tengo ya el sumario administrativo. El sumario administrativo deviene generalmente ya cuando hay actos consecutivos de inconductas por parte del empleado público. Entonces la propia administración que va a derivar en un jerárquico superior, generalmente es el funcionario que va a estar dentro del marco de su actuación a realizar ese sumario administrativo. El sumario administrativo es todo un procedimiento que se hace al empleado, primero haciéndole conocer la gravedad de la falta, en consecuencia dándole la posibilidad de descargo, se instruye, hay un instructor como si fuera como una especie de proceso, en realidad es como un tipo de procedimiento, proceso penal, en cuanto a las características que tiene, dándole también el derecho a que pueda hacer el descargo, sumando pruebas que las partes pueden hacer valer hasta que se tome la decisión final, luego que se lleva a cabo todo este procedimiento, abogando por el derecho de defensa siempre, y lograr la resolución administrativa. La suspensión menor, habíamos dicho, no puede superar los 10 días, pero puede tener como otra sanción la suspensión mayor. La suspensión mayor va de 10 a 30 días. La suspensión mayor de 10 a 30 días trae como consecuencia otro tipo de sanciones o propias prerrogativas como consecuencia de ello, que es impedir que en lo sucesivo pueda participar de algún tipo de concurso interno para lograr la promoción o para lograr el ascenso. Y luego tenemos la cesantía. En la cesantía significa precisamente la pérdida del cargo. Cuando hablamos de dejar cesante a alguien, hablamos precisamente del cese y del despido o separación del cargo del agente público, que vendría a ser, es una sanción mayor, es una sanción coercitiva, es una sanción que va a buscar precisamente la separación del agente público, del cargo para lo cual
ha sido o estaba encomendado y la tarea encomendada. Y a la par, o más allá de la cesación, tenemos la exoneración. La exoneración como sanción disciplinaria, la sanción disciplinaria más grave que puede existir para un agente público y para un funcionario público, porque a la par de significar el cese o la separación en el cargo, pierde el derecho a la jubilación y como consecuencia de ello no puede ingresar nunca más al ámbito de la administración pública. Bien, yo quería que tengan en cuenta que en el ámbito del sumario administrativo, porque siempre todas estas sanciones van a derivar como consecuencia de un sumario administrativo cuando son sanciones mayores, se debe abogar dentro del ámbito de la administración pública y aquel que aparece como instructor, como el administrado, el agente público, tenga ante todo o se cumple un debido proceso legal. Cuando hablo de un debido proceso legal, hablo que el empleado, funcionario público, tenga ante todo el derecho a ser oído y el derecho de defensa. Siempre se debe cumplir con toda una investigación administrativa previa, con hacer todo tipo de averiguaciones por lo cuales se le ha imputado a este funcionario público, este agente público, o este empleado público de las faltas cometidas, ¿no? Esa imputación con la determinación específica de cuál es el hecho o los hechos que aparecen como irregulares y en qué consiste precisamente esa conducta merecedora de algún tipo de sanción. Estableciendo, identificando esa conducta, identificando el hecho y dándole a ese hecho y a esa conducta precisamente la imputación jurídica o el derecho por lo cual es aplicable. De esta manera, se otorga al agente público, al empleado público, al funcionario público que está siendo sumariado, la facultad que pueda tener de saber cuál es esa inconducta, cuál es la norma que se le aplica a ese hecho imputable, cuál es la consecuencia jurídica y él se pueda defender dentro de ese ámbito. O sea que toda la tramitación del sumario administrativo debe abogar por ese derecho de defensa, para poder lograr ante todo una sanción que sea conforme a derecho y se le haya respetado el debido proceso legal. Y por último, en el desarrollo de la unidad número 2, tenemos la extinción de la relación de función o el empleo público. Bien, en la extinción podemos decir que la relación laboral se puede terminar del empleo público principalmente por una sanción que puede abogarse a través de la nulidad de un nombramiento. Sabemos que la administración pública tiene conforme ese principio de legitimidad la facultad de, mediante una declaración de nulidad, dejar sin efecto algún tipo de nombramiento, por oportunidad, por conveniencia, suprimir algún tipo de cargo porque lo considera de que en este momento no hace al interés común o al bienestar general. Entonces, facultado por ese principio de legitimidad, de oportunidad o conveniencia, se puede extinguir esta relación laboral con el empleado o funcionario público de parte de la administración y declarar la nulidad del nombramiento. En ese momento no necesito tales asesores, por ejemplo. Por cumplimiento del plazo, puede ser que la designación ha sido una designación transitoria o designación por un tiempo. El asesor al Ministerio de Hacienda, tengo 5 asesores, cada uno por el término de 3 meses, se cumple el término de 3 meses, entonces esa asesoría queda rescindida por cumplimiento del plazo. Por renuncia. La renuncia es un acto voluntario que viene de parte del agente público, es decir, ese mismo agente público, empleado público, funcionario público, de manera unilateral, por su propia voluntad, puede concluir
la designación para lo cual ha sido ante todo elegido. Puede ser por un acto ante todo que deviene del mismo. También puede haber algún tipo de baja por el ejercicio del derecho de jubilación, entonces se extingue esa relación laboral. Una baja abogando al derecho de jubilación, que puede ser voluntario o periodo de parte, que se quiere acoger a una determinada ley jubilatoria, o bien de oficio porque se ha cumplido con el marco, dentro del marco, para que esa relación precisamente laboral quede ante todo extinguida. Bueno, y también se puede rescindir precisamente en los casos que ha habido cesación o por exoneración aquí como sanción. Con esto estaría finalizando el desarrollo de la unidad número 2. Espero que le haya sido claro y cualquier tipo de pregunta estamos ante todo a disposición de ustedes. Muchas gracias.